Baja la tasa de interés, baja la inflación, se despertó el dólar. Si querés saber cómo podría continuar esto, quédate en el video. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo y esto es Financieramente Educados, mi canal donde hablamos de diferentes tópicos de inversiones y finanzas personales. Hoy vamos a hacer un video de actualidad hablando de las últimas novedades económicas y financieras que pasaron en estas últimas semanas, empezando por esta baja de tasa de interés que propuso el Banco Central de la República Argentina, que bajó la tasa de política monetaria del 35 al 32% nominal anual. Y como siempre, esto provoca una baja de tasas en muchos de los instrumentos que solemos utilizar cotidianamente. Y ahora te voy a mostrar, por ejemplo, cuál es la nueva tasa que están manejando los plazos fijos, las billeteras virtuales, los fondos money market, las LECAP, etc. Por ejemplo, en esta nota de El Economista podemos ver cuál es la billetera virtual que más se está pagando en diciembre del 2024 y fíjate que esto está actualizado al 18 de diciembre, o sea que es bastante actual. Y si vamos más para abajo, podemos ver acá un resumen de varias de las billeteras virtuales más conocidas. Acá tenés, por ejemplo, billeteras que están pagando entre el 38 y el 40%, lo cual es más alto que la tasa de política monetaria. Pero fíjate en este asterisco que dice que el tope a remunerar es de 500.000 depositados con un tope de ganancia de 16.000. O sea que solamente obtenés este rendimiento hasta esos 500.000 depositados. Luego el siguiente es este 38%, pero es un fondo común de inversión. Y es importante que sepas que los fondos comunes de inversión tienen un rendimiento variable. Y en general, además, la tasa que te muestran en la aplicación es una tasa promedio de los últimos 30 días. O sea que toma rendimientos más altos de antes de que se baje la tasa de política monetaria. Lo mismo va a pasar con todo lo que veas acá que dice en fondo común de inversión. Y para saber entonces cuánto te están pagando actualmente, la cuenta que tenés que hacer es esta. Toma el último interés que ganaste, dividilo por el saldo anterior de ese interés y multiplicarlo por 365. Eso te va a dar la tenia que se está pagando actualmente luego del cambio de tasas. Yo lo hice, por ejemplo, con Mercado Pago, que es una de las que utilizo, y ahí aparece el 32,70, pero el último interés que fue del viernes, o sea, el más reciente, me dio una tasa del 29,2, que está más en torno a, por ejemplo, lo que están pagando los plazos fijos y las cauciones, que son instrumentos que utilizan los fondos comunes para invertir y pagarte a vos el rendimiento. Así que yo te diría que en promedio están más o menos en torno al 30% nominal anual y que te estaría dando un rendimiento mensual en torno al 2,5, un poquito menos. Si vamos más para abajo, tenemos también, si no me equivoco, los plazos fijos, acá está, y actualmente vemos que los plazos fijos están entre un 31% y un 27% nominal anual. O sea, tasas que van entre el 2,2 y el 2,6% mensual más o menos. Si vamos a las cauciones también, que es otro instrumento de tasa fija en pesos, podemos ver que están en torno al 27% para los plazos más chicos y de más o menos el 30% para los plazos más largos. Y esto es con el cierre del viernes 20, o sea que es lo más actualizado que tenemos. Así que acá ves que nuevamente, salvo algún caso particular, las tasas están por debajo del 30% nominal anual. Y si te preguntas por las LECAPs, te quiero mostrar esta página que está muy buena, que es bonistas.com. Y acá al principio ya vemos todo el stock de letras que tenemos actualmente cotizando. Acordate que esto se lee como el número en el que vence, el mes y el año. En este caso, 17 de enero del 2025, que es la letra más próxima que tenemos. Bueno, esta letra está pagando actualmente un 2,8% mensual. En realidad, como falta menos de un mes, no vas a llegar a cobrar este rendimiento. Así que si querés, bajemos a algo más de un mes. Por ejemplo, esta que vence el 31 de enero y tiene una tasa implícita del 2,8% mensual. Y a medida que va subiendo el vencimiento, vas a ver que las tasas van bajando del 2,6, 2,5 hasta el 2,4 y 2,3, las más largas. ¿Y por qué pasa esto? Porque se espera un escenario de baja de inflación y de baja de tasas. Por eso el mercado, por ejemplo, preferiría pagar esta que vence el 15 de diciembre del 2005 a una tasa del 2,3% mensual, porque espera que en el futuro la tasa sea menor. Por eso prefiero hoy fijar esa tasa y ya asegurarse el 2,3%, que supone que va a ser más alto que la tasa que se consigue en el futuro. Por supuesto que esto es una expectativa y después la realidad podría darnos cualquier cosa. Así que según esto, las LECAP serían las que tendrían el rendimiento más alto de los instrumentos que estuvimos viendo hasta ahora. Pero tené cuidado porque un aumento de la inflación o un aumento del dólar podría afectar bastante al precio de estas LECAPs. Y hablando de la inflación, acá vemos que para el mes de noviembre la inflación fue de un 2,4%, que fue menor a lo que esperaba el mercado, y tenemos un 166% de variación interanual, es decir, los últimos 12 meses, y un 112% en lo que va el año, es decir, de enero a noviembre. Faltaría agregarle la inflación de diciembre, que se estima que va a ser un poco más alta que la de noviembre, pero que estaría por debajo del 3%, y eso daría entonces una variación acumulada total en el año de más o menos 118%. De hecho, hablando de la inflación que se espera, podemos verlo acá en el relevamiento de expectativas de mercado
de noviembre, donde fíjate que la inflación que se esperaba que fuera el 2,8, porque esto salió antes que saliera el dato de inflación, terminó siendo por debajo, 2,4. Y se espera que para diciembre sea, por ejemplo, el 2,9, aunque esto debería bajar cuando salga el nuevo dato del REM, que va a ser a principios de enero. Y fíjate cómo se espera un camino descendente para la inflación, situándose en el 2% casi en mayo. Y acá más abajo puedes ver cuál es la proyección para los próximos 12 meses en variación interanual. Y fíjate que el promedio estaría en torno al 29%. O sea que se esperaría una inflación anual por debajo del 30% para el siguiente año. Y eso sería más o menos una inflación del 2,2% mensual promedio. Si eso pasa sería claramente muy bueno, aunque hay que decir que todavía tendríamos una inflación alta respecto a lo que son los países desarrollados, donde la inflación es de solamente un dígito anual. Ahora vos te preguntarás, si las tasas están bajando y la inflación está bajando y se espera que siga bajando en el futuro, entonces también deberían bajar, por ejemplo, las tasas de los préstamos. Sí, como si estas cosas pasaran. En la página del Banco Central podemos ver cuáles son las tasas de los préstamos que están manejando los bancos en este momento. Veamos a ver si acompañaron los datos de inflación cada vez a la baja. En la página del Banco Central puedes ir acá donde dice el BCRA y vos, y si te vas para abajo vas acá donde dice régimen de transparencia. Y si te das más para abajo, acá ves que dice préstamos personales, es un Excel, se te va a abrir con todos los préstamos que están ofreciendo las diferentes entidades en este momento y está bastante actualizado. Así que bajamos este Excel y veamos qué datos tenemos. Bueno, se te va a abrir este Excel que reconozco que es bastante lío. Y fíjate que acá te acomodé según el costo financiero total máximo, aunque me genera duda que esto que dice tasa efectiva anual sea igual al costo financiero total, cuando en realidad el costo financiero total, además de los intereses, incluye los impuestos como por ejemplo el IVA, sellados, etcétera. Así que acá hice otro cálculo agregándole el IVA que no aparece acá, no sé por qué, y fíjate que vemos entonces que el préstamo más barato lo estarías consiguiendo al 60% anual, que es básicamente el doble de lo que se espera de inflación para el próximo año. Y esto es consiguiendo el préstamo más barato que estaría en torno a un 40% de tasa nominal anual. Fíjate que en tu banco probablemente no tengas esa tasa. Yo tengo, por ejemplo, Banco Galicia y me da un préstamo al 53%, pero solo si es por 4 años. Porque si lo quiero hacer por un año solo, la tasa me sube al 62% nominal anual. No veo que los préstamos personales estén acompañando esta baja de tasa, realmente todavía están muy altos. Y acá tenés otro ejemplo, esto lo saqué de un programa de streaming de inversiones, y fíjate acá las tasas que están manejando que son bastante más altas, de mucho más del 100% anual. E inclusive esto dice T, así que en realidad deberíamos agregarle por lo menos el 21% de IVA. Así que realmente las tasas de los préstamos están muy altos. Si vos tenés pensado sacar un préstamo, quizás sería mejor esperar a que sigan bajando la tasa de interés. Hablando de préstamos, otra pregunta que podrías hacerte es, ¿y qué pasa con los créditos UVA? ¿Cómo se movieron las tasas con respecto a cuando habían salido en abril, mayo de este año? Y para ver esto te recomiendo que sigas a este usuario de Twitter, Andrés Salinas, porque tiene un cuadro muy interesante donde compara todos los diferentes créditos hipotecarios que hay actualmente y además cada tanto lo va actualizando según cambien las condiciones. Y acá él menciona que subieron las tasas de los créditos hipotecarios y que acá en naranja podemos ver cuáles son las que se modificaron, o sea, los que subieron desde que habían salido. Si hacemos clic vamos a verlo más grande. No sé si se verá bien, pero igualmente acordate que todos los links de los que vemos acá te los voy a dejar en la descripción para que lo vayas a ver vos. Y acá, por ejemplo, el hipotecario está cobrando el 9,5, realmente bastante alto. Y esto es cobrando el sueldo en ese banco que suele tener la tasa más baja. El Superbill también aumentó al 8,5. Acá en Nación figura que aumentó, pero en realidad el 4,5% ya estaba de antes y solamente aumentó este 7% para la segunda vivienda. El Santander un 7%, el francés el 6,5%, el Galicia el 7%. Muchos de estos bancos tenían tasas en torno al 5 y al 6% y ahora aumentaron. Sin embargo, podemos encontrar tasas del 5,5, del 5% acá el ICBC. Recordad que estas tasas son sobre uvas, es decir, que vos vas a pagar esta tasa por encima de lo que aumente la inflación. Si querés ver bien el funcionamiento del crédito UVA, te recomiendo que veas este video porque lo explico bien en detalle para que sepas bien cómo funciona. Bueno, en definitiva, acá vemos que muchos de los bancos han aumentado la tasa de créditos UVA, así que tenés esto en cuenta por si querés aplicar a estos créditos. Lo siguiente que vamos a hablar ahora es acerca del dólar, que parece que se despertó de su letargo después de 5 meses de baja consecutiva, acumulando en total una baja del 30%. Vamos a ver cuáles son las cotizaciones actuales que cambiaron desde el último video que hice hace 10 días más o menos. ¿Qué cosa, che? No puede durar 10 días de vigencia un video. Pero antes de ver eso, si te está gustando esta información, no te olvides de apoyar este video con un like, así le mostramos a YouTube que este video agrega valor, y también de suscribirte para no perderte el futuro contenido y las futuras novedades del canal. Ahora sí, entonces veamos cuáles son las cotizaciones que tenemos actualmente del dólar. Bien, aquí estamos en la página del Dolarito que la vimos en el video anterior, y fíjate por ejemplo que el dólar blue cerró a 1160, cuando la semana pasada estaba más o menos 100 pesos menos. Lo mismo con el dólar MEP, estaba en 1140, cuando la semana pasada estaba en 1050, 1060. Prácticamente todos los dólares aumentaron 100 pesos desde la semana anterior,
mayor, o sea que es una suba entre el 8 al 10% más o menos. Si te preguntás por qué se dio esta suba, entiendo que es simplemente algo estacional. Mucha gente está comprando el dólar, que lo percibe barato, para poder utilizarlo en vacacionar afuera. Por ejemplo, Brasil va a ser uno de los destinos más elegidos debido a que el dólar en Brasil aumentó más de un 25% y ahora está cotizando en torno a los 6,10 reales por dólar. Por eso hay mayor demanda de dólares y eso obviamente hace subir el precio. La gran pregunta es qué pasará con el dólar en 2025. Bueno, obviamente pronosticar el dólar en Argentina es muy difícil, pero lo que sí sabemos, por ejemplo, es que el cepo finalmente se va a levantar en 2025 y eso lo dijo el presidente. Esto nos acerca cada día un poco más a la salida definitiva del cepo cambiario, una aberración que nunca debería haber ocurrido y que con nosotros se va a terminar el año que viene y para siempre. Para ello, estamos trabajando en una solución definitiva para el problema de los stocks del Banco Central, que puede darse ya sea a través de un nuevo programa con el Fondo Monetario y o a través de un acuerdo con inversores privados. Así que obviamente la salida definitiva del cepo tenga algún movimiento sobre el tipo de cambio, en particular, suponemos, al alza. Lo que no se sabe bien si esto va a ser al principio de año o más bien a fin de año. Recordemos que el año que viene hay elecciones de diputados y senadores y muchos analistas están diciendo que si hay una salida del cepo en los primeros meses, eso podría generar una subida, por ejemplo, del tipo de cambio, que luego eso repercutiría en una inflación más alta y que por tanto impactaría negativamente en las elecciones. Así que muchos analistas prevén que esto pueda pasar después de las elecciones, justamente para que no provoque este efecto. Realmente no sabemos cuándo se va a dar, pero parece que efectivamente va a ser el año que viene, en 2025. Y una última también muy importante es que a partir del lunes 23 queda eliminado el impuesto país. O mejor dicho, que se vence porque era el plazo que habían establecido en 2019, pero con eliminarse se refiere a que no se renueva. A diferencia de muchos impuestos temporales que supuestamente iban a estar un periodo de tiempo y luego se renovaron eternamente. Por ejemplo, el impuesto a los bienes personales y el impuesto a los débitos y créditos. Esta baja del impuesto país debería repercutir en precios más baratos de artículos importados y además también en lo que se refiere a, por ejemplo, el dólar tarjeta, donde ya ese impuesto del 30% no va a estar más y por tanto el dólar tarjeta estaría en torno a 1.360 más o menos. Seguiría estando por encima del dólar MEP, por ejemplo, así que todavía sigue conviniendo que vos compres el dólar MEP para pagar los consumos en dólares que tengas en tu tarjeta. Lo que no se elimina es el 30% de percepciones a cuenta de ganancias y bienes personales. Acá vemos claramente que dice que el recargo por operaciones en dólares con tarjetas dejará de aplicarse, se refiere al impuesto país, mientras que la percepción del 30% para ganancias y bienes personales continuará vigente. En las redes hubo un poco de confusión porque apareció una nueva resolución que hablaba del 30%, pero se hizo simplemente por una cuestión normativa porque la percepción anterior del 30% de ganancias dependía del impuesto país y ahora al eliminarse esa percepción también debería irse. Entonces es simplemente un enroque normativo para que siga permaneciendo la percepción del 30%. En definitiva, a partir del lunes 23 de diciembre, se supone que los consumos que vos hagas en dólares deberían ir al dólar tarjeta de 1.360 más o menos. Eso obviamente si lo querés pagar en pesos. Si lo querés pagar en dólares, pagarías lo que te sale, por ejemplo, el dólar MEP que está en 1.160 más o menos si agregamos las comisiones. Así que estas fueron algunas de las noticias económicas y financieras de las últimas semanas. Bien, volvemos por acá y entonces decime si estabas al tanto de estas noticias de las últimas semanas y déjame abajo en los comentarios si crees que faltó algo importante por agregar o algo que no se haya entendido o que haga falta aclarar. Por supuesto que si llegaste hasta acá te quiero agradecer mucho y vos me podés agradecer la información dejando un gran like en este video y por qué no suscribirte y activar la campanita de todas las notificaciones que es totalmente gratis, que a mí me ayudas a seguir creciendo en YouTube. Probablemente en el siguiente video, que va a ser el último del año, hablemos de cuáles fueron las inversiones más rentables que hubo en este 2024. Así que si no querés perderte ese video, no te olvides de suscribirte y también compartir este video a tus amigos, allegados, conocidos, para que no se pierdan de las últimas noticias económicas y financieras. No tengo más que decir, te dejo por acá algunos videos interesantes que te va a estar recomendando mi amigo de YouTube y un gran abrazo y que pases una excelente Nochebuena y Navidad. Muchas gracias por haber llegado hasta acá y por supuesto nos vemos pronto en el próximo video.